por los lazos rotos y las añoranzas que acechan. Yo, Carl Jung, analicé mitos de pérdidas cósmicas, como el de Orfeo descendiendo al infierno por Eurídice. Y hoy os veo descender a vuestro propio infierno digital, recorriendo el perfil de Instagram de quienes se fueron, torturándoos con las fotos de sus nuevas vidas felices. Venís a mi diván digital con el corazón apesadumbrado, preguntando cómo superar el final de un amor o de una amistad. Vuestra búsqueda incesante de una fórmula para dejar ir es comprensible, pero parte de una premisa equivocada, una que ignora la pieza más fundamental del puzzle, vuestro propio amor propio. Y lo que buscáis, en vuestro dolor, es natural en vuestro siglo, queréis una especie de analgésico psíquico de efecto inmediato. Una pastilla que disuelva el recuerdo, una cirugía láser que elimine la cicatriz del corazón sin dejar marca. Queréis una solución de farmacia para un problema del alma, un arreglo rápido para un dolor que, en realidad, no es un defecto en el sistema, sino un mensaje profundo que necesita ser descifrado. Queréis que el sufrimiento sea eliminado con la eficiencia de una descarga rápida. El título de este vídeo promete que, cuando entendáis esto, dejaréis de sufrir. Y la promesa será cumplida. Pero, esto, no es una receta médica. Esto, es el secreto de un alquimista. Y para que nuestra alquimia de hoy funcione, se necesita compromiso y un recipiente bien sellado. Pensad en el botón suscribirse como vuestra matrícula oficial en nuestro laboratorio de alquimia del alma. Al uniros a nosotros, garantizáis que no perderéis ningún paso crucial de esta transmutación. Y quedaos hasta el final, pues la pregunta que os haré en nuestro diván no será solo una pregunta, será el fuego lento que inicia la transformación del plomo de vuestro dolor en el oro de la sabiduría. Ahora, con nuestro laboratorio sellado, empecemos. ¿Por qué la partida de alguien deja un vacío tan grande? ¿Y si ese vacío no es una herida, sino una invitación? Para entender por qué sufrimos tanto, tenemos que dejar de ver la vida como una serie de accidentes y empezar a verla como un gran teatro. Vuestra psique, vuestra alma, es un vasto escenario. Y vosotros sois el dramaturgo, el director y el actor principal de la obra llamada Mi Vida. Vuestro proceso de individuación, el viaje para convertiros en quienes realmente sois, es el argumento principal. Sin embargo, para que la obra avance, necesitáis otros actores. ¿Y cómo los contratáis? Inconscientemente. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación de este dramaturgo interior? La respuesta es, vuestra vida no vivida. Todo aquello que habéis reprimido o no habéis tenido el coraje de desarrollar en vosotros mismos, vuestra valentía, vuestra creatividad, vuestra estabilidad, vuestra rebeldía no desaparece. Se convierte en un fantasma hambriento en vuestra psique, exigiendo expresión. Como no le dais un papel en el escenario interior, vuestro inconsciente, muy astuto, externaliza el trabajo. Proyecta esa cualidad en un actor externo para que podáis, al menos, experimentarla por proximidad. Es como si vuestra alma tuviera varios departamentos: el departamento de la aventura, el departamento de la seguridad, el de la sabiduría, y cuando un departamento está falto de personal, el inconsciente contrata a un consultor externo para cubrir la vacante. Este casting ocurre a través de la proyección de arquetipos. El amigo que os traicionó. Un actor contratado para el papel del arquetipo del tramposo, trickster, quizás para forzaros a desarrollar límites y a confrontar vuestra propia ingenuidad. La pareja que os abandonó. Un actor contratado para el papel de vuestra ánima /animus, para mostraros las cualidades de vuestra propia alma interior que necesitáis desarrollar. El mentor que os decepcionó. Un actor para el papel del anciano sabio, para enseñaros a encontrar vuestra propia sabiduría interior, en lugar de idolatrarla en los demás. No os enamoráis de la persona, sino de la función arquetípica que desempeña de forma tan convincente en vuestro teatro interior. Y aquí está el secreto: el casting rara vez es unilateral. La proyección solo funciona porque el actor que elegís tiene un gancho que encaja perfectamente en vuestra necesidad.
Vuestra necesidad de un Salvador encaja perfectamente en su necesidad de sentirse poderoso y heroico. Vuestra carencia de estabilidad encaja en su necesidad de ser la roca de la relación. El clic que sentís, esa sensación de alma gemela, no es el sonido de dos almas perfectas encontrándose, muchas veces, es el sonido de dos complejos encajando como piezas de un puzzle, formando un contrato psíquico inconsciente. El problema, y la fuente de todo el sufrimiento, es que os olvidáis de que estáis en una obra de teatro. Os enamoráis del actor, creyendo que él es el papel. Y cuando el contrato del actor termina porque la lección ha sido presentada o porque el propio actor necesita evolucionar hacia otra obra, él sale del escenario. Y no sentís que habéis perdido a un compañero de escena. Sentís que la propia obra ha perdido una parte de sí misma, que el departamento de la aventura ha sido clausurado para siempre. El sufrimiento es vuestro pánico a tener que reescribir el guión o, peor, a tener que ser vosotros quienes asuman esa función ahora que la vacante está abierta. La comedia trágica de vuestra vida comienza cuando la obra acaba y os negáis a abandonar el teatro. En lugar de aceptar el fin del acto, insistís en crear una serie de escenas postcréditos dolorosas y absurdas. Analicemos los 3 actos más comunes de esta obra de autoflagelación que insistís en protagonizar. Acto y el detective aficionado. De repente, vosotros, personas normales con trabajos y responsabilidades, os transformáis en detectives privados a tiempo completo, expertos en arqueología digital. ¿Vuestro caso? El misterio de la vida feliz del otro. ¿Vuestras herramientas? 15 perfiles falsos y una capacidad sobrehumana para conectar puntos que no existen. No estáis solo viendo sus fotos, estáis haciendo un análisis forense. ¿Quién es la persona en el reflejo de sus gafas de sol? ¿A qué hora se publicó esa foto? El me gusta que le dio a la foto de otra persona no es un me gusta, es una prueba irrefutable de traición retroactiva. Analizáis su lista de nuevos seguidores como si fuera el mercado de valores, donde cada nueva adición es una caída en vuestro valor personal. No os engañéis, esto no es amor. ¿Es el ego gritando, todavía importo? Mi ausencia tiene que notarse, mientras busca desesperadamente pruebas de que el otro actor también está sufriendo entre bastidores. Acto 2. El curador del Museo del Dolor. Después de la investigación, viene la curaduría. Os convertís en los curadores de vuestro propio Museo del Dolor, una exposición privada y melancólica dedicada al gran amor perdido. ¿Las piezas en exhibición? Su vieja camiseta que ya no huele a él, pero os convencéis de que sí. La playlist que hicisteis juntos, que ahora escucháis en modo de autoflagelación, como la banda sonora de vuestra miseria. La conversación de WhatsApp guardada, que leéis y releéis como si fuera un manuscrito sagrado en busca de un nuevo significado oculto. Cada objeto es una reliquia en un altar dedicado a un fantasma. Este ritual no es para honrar la memoria, es para mantener la herida abierta. Es un hechizo que os lanzáis a vosotros mismos para garantizar que el dolor no desaparezca, porque el dolor es la última conexión que os queda con el actor que abandonó el escenario. Acto 3. La entrevista de contratación inconsciente. Y cuando finalmente decidís seguir adelante, vuestro dramaturgo interior publica un anuncio de casting para cubrir la vacante. Salís al mundo, tenéis citas, conocéis a gente nueva. Vuestra conciencia, vuestro ego, tiene una lista de requisitos: quiero a alguien divertido, inteligente, que me trate bien. Pero vuestro inconsciente, el verdadero director de casting, está con otra carpeta, buscando a alguien para el mismo papel antiguo. Vuestra conciencia está evaluando su sentido del humor, pero vuestro inconsciente está verificando los requisitos ocultos. ¿Es emocionalmente inaccesible como el último actor? Verificado. ¿Tiene una pizca de arrogancia que me hace sentir que necesito demostrar mi valía? Verificado. ¿Necesita ser arreglado de una forma que me distraiga de mis propios problemas? Verificado. Contratado.
Y por mis arquetipos, vuestros métodos modernos para este casting solo hacen el proceso más eficiente y desastroso. Esos mercados de almas que llamáis aplicaciones de citas. ¡Qué inventos tan fascinantes! Un día, quizás, dedicaré una sesión entera a analizar lo que vuestra forma de deslizar a la derecha o a la izquierda dice sobre vuestra relación con vuestro propio self. Si el análisis de estos catálogos digitales de parejas es algo que os interesa, dejad un comentario diciendo qué misterios o frustraciones encontráis ahí. Quién sabe, quizás vuestra curiosidad colectiva justifique una futura autopsia psíquica. Vuestro sufrimiento, en todos estos actos, no es por la pérdida del actor. Es por vuestro pánico a tener que reescribir el guión. Es el miedo a tener que ser vosotros quienes desempeñen el papel que el otro representaba. Si él era vuestra aventura, su partida os obliga a encontrar vuestra propia valentía. Si ella era vuestra estabilidad, su partida os obliga a encontrar vuestra propia fuerza. La partida del actor es una invitación del director, vuestro self, para que vosotros, el actor principal, finalmente crezcáis y os convirtáis en el protagonista completo de vuestra propia obra. Pero hay una perspectiva aún más profunda y transformadora sobre esta experiencia, una que nos lleva más allá del teatro de la psique y hacia dentro del laboratorio del alma. Los antiguos alquimistas, mis colegas originales de psicología, no veían la separación como una tragedia, sino como un paso esencial en el proceso de creación de oro, la separatio. En esta visión, vosotros no sois las víctimas de una tragedia, sino los alquimistas en vuestro propio laboratorio sagrado. El dolor que sentís, el sufrimiento, es el fuego. Las noches sin dormir, los recuerdos que se repiten, la angustia en el pecho, esa es la llama haciendo su trabajo de purificación. Vuestra tarea como alquimistas no es apagar el fuego con distracciones, ni intentar enfriar el horno con nuevas relaciones superficiales. Vuestra tarea es soportar el calor conscientemente, sabiendo que tiene un propósito, romper la materia compuesta, esa fusión psicológica donde el yo y el otro se habían vuelto indistinguibles. ¿Y qué separa este fuego? 4 elementos distintos que antes estaban peligrosamente fundidos. Cuando el calor disminuye, conseguís finalmente ver estos elementos separados en vuestra mesa de laboratorio. Primero, el oro de él, las cualidades genuinamente buenas que la otra persona poseía y que admirabais. La alquimia os enseña a honrar ese oro, sin la necesidad de poseerlo. Segundo, y más importante, vuestro oro, las cualidades maravillosas que vosotros proyectasteis en él, pero que siempre fueron vuestras. La valentía que creíais que él os daba, la alegría que pensabais que solo existía en su presencia. El fuego revela que ese oro es vuestro por derecho. Pero la separación también revela la escoria. En tercer lugar, la escoria de él, sus problemas, sus traumas y sus sombras que vosotros tontamente intentasteis cargar, curar o arreglar, como si fueran vuestros. La alquimia os enseña a devolver esa escoria a su legítimo dueño, liberándoos de una carga que nunca os perteneció. Y, por último, el elemento más difícil de encarar, vuestra escoria. Vuestra propia dependencia, vuestra carencia, vuestros patrones de autosabotaje, los enchufes en vuestra psique donde su gancho se prendió. Este es el plomo que ahora tenéis la oportunidad de transmutar. El objetivo de la separatio alquímica es tener la sabiduría de admirar el oro de la distancia, la valentía de reclamar vuestro oro como vuestra mayor riqueza, la fuerza para devolver su escoria, y la humildad para reconocer y trabajar vuestra escoria. Lo que queda de este proceso doloroso no es un corazón roto. Es vuestra prima materia, vuestra esencia purificada, lista para ser usada en la creación de un self mucho más consciente e íntegro. La pérdida no fue una pérdida. Fue la más potente y transformadora operación alquímica de vuestra vida. Entonces, ¿cómo se practica esta alquimia en la vida real? ¿Cómo se transforma el sufrimiento de la pérdida en el oro de la sabiduría? El ¿y qué? Práctico de este análisis es una invitación a poneros el delantal y convertiros en el alquimista de vuestra propia vida. El fuego de la separatio ya ha hecho el trabajo duro de separar los elementos. Ahora,
Comienza vuestra gran obra, en 4 etapas cruciales para verdaderamente dejar ir. La primera etapa es el inventario alquímico. Es vuestro momento de contabilidad del alma. Coged un diario, vuestro grimorio de alquimista. Dibujad 4 columnas. En la primera, el oro del /ella, listad con honestidad las cualidades genuinamente buenas que la otra persona poseía. En la segunda, la más importante, mi oro, listad las cualidades que proyectasteis en él, pero que ahora os dais cuenta de que son vuestras. La valentía que creía que él me daba, pero que en realidad era mía al enfrentarle. En la tercera, la escoria del /ella, listad sus problemas y sombras que tontamente intentasteis cargar. Y en la cuarta, la más valiente de todas, mi escoria, listad vuestra propia dependencia, vuestra carencia, vuestros enchufes psíquicos. Este mapa es la base de todo el trabajo. La segunda etapa es el ritual de la devolución y la reclamación. Este es un acto de imaginación activa, un hechizo psicológico. Cerrad los ojos. Visualizad a la persona frente a vosotros. Primero, devolvedle lo que es suyo. Coged la lista de su escoria y, simbólicamente, devolvedle ese equipaje. Esto es tuyo, no mío. Ya no lo cargo. Después, mirad su oro, admiradlo con gratitud, y despedíos del sin apego. Ahora, la parte más poderosa, la reclamación. Coged la lista de mi oro, vuestras cualidades, y visualizaos trayéndolas de vuelta a vosotros, integrándolas en vuestro propio pecho, sintiendo esa fuerza llenándoos. Es un divorcio psíquico, una declaración de independencia del alma. La tercera etapa es la transmutación del plomo. Mirad vuestra lista, vuestra escoria. Este es vuestro plomo. Vuestra carencia no es para ser odiada, es para ser trabajada. Vuestra tendencia a anularos no es para ser criticada, es una invitación a cultivar un amor propio radical. Preguntadle a ese plomo, ¿de qué tienes realmente hambre? Muchas veces, la respuesta es validación y seguridad. La transmutación ocurre cuando dejáis de buscar eso fuera y comenzáis, deliberadamente, a generar vuestra propia seguridad, vuestra propia validación. Este es el trabajo que garantiza que, en vuestro próximo casting, ya no tendréis una vacante abierta para el mismo papel tóxico. Y finalmente, la cuarta y última etapa, la coronación de vuestra gran obra, la coniunctio, la unión sagrada. Después de la separación y la purificación, el objetivo final de la alquimia es unir los opuestos purificados dentro de uno mismo. Este es vuestro matrimonio alquímico interior. Es el momento en que cogéis vuestro oro recuperado, vuestra fuerza, vuestra valentía y lo unís con vuestro plomo ahora consciente, vuestra vulnerabilidad, vuestra necesidad ahora comprendida. De esta unión de vuestra fuerza con vuestra fragilidad, de vuestro masculino con vuestro femenino interiores, nace la piedra filosofal de la psique, un self integrado, resiliente e íntegro. Alguien que ya no busca desesperadamente una media naranja fuera, porque acaba de celebrar su propia unión sagrada dentro. Este proceso no es sobre olvidar. Es sobre integrar. Es como el arte japonés del kintsugi, donde se reparan piezas de cerámica rotas con oro. Los alquimistas del alma no intentan esconder la fractura. En su lugar, la rellenáis con el oro líquido de la conciencia y del autoconocimiento. Y al final, vuestro dolor, una vez transmutado, se convierte en la parte más fuerte y más bella de vuestra historia. Y así, nuestra gran obra en el laboratorio del alma llega a su fin. Empezamos nuestra sesión buscando un analgésico para el dolor de la partida, y terminamos descubriendo la fórmula para un matrimonio sagrado. El gran secreto, esto que se os prometió, es que la cura para la ausencia de otro no es la autosuficiencia fría, sino la unión interior cálida. El objetivo no es aprender a vivir solo. Es aprender a vivir en sagrada y completa compañía con uno mismo. Al principio, os matriculasteis en este laboratorio, y os prometí una llave si os quedabais hasta el final.
Una pregunta matadora, ¿qué sería el fuego lento de vuestra transformación? La promesa será cumplida ahora. El actor que salió del escenario dejó un papel vacante, y vuestra alquimia ha revelado tanto vuestro oro como vuestro plomo. La pregunta clave, vuestra verdadera puerta de entrada a la libertad, es esta. ¿Cuál es el primer voto de compromiso que necesitáis hacer entre vuestra parte de oro y vuestra parte de plomo, para que vuestro matrimonio interior pueda finalmente comenzar? Vuestra respuesta a esta pregunta es la llave. Es el inicio de vuestra coyunción. Es la creación de vuestra piedra filosofal personal. Si esta sesión alquímica os ha ayudado a encontrar oro en las cenizas de vuestro dolor, no os guardéis esta fórmula solo para vosotros. Dejad vuestro like como un sello en vuestra obra, compartidlo con otro alquimista que pueda estar perdido en su laboratorio, y por supuesto, suscribíos al canal para más transmutaciones de la psique. Hasta la próxima.